Primer día de gobierno después de la toma de protesta del sábado pasado y el presidente López Obrador dice que tiene las riendas del país en las manos. Ha iniciado de una manera, como se esperaba, intensa, casi frenética, el tema del Naim, la creación de la comisión de Ayotzinapa y otros asuntos más. Soy José Buendía. Vamos a analizar el primer día del gobierno, del nuevo gobierno de López Obrador. Acompáñenme, si quiere vamos a ver algunos datos de contexto. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para regresar directamente aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó ayer tras tomar protesta en un fin de semana que lo recibe con el semáforo de la violencia en rojo y los mercados tranquilos después de sus discursos en el Congreso. El país recibe al presidente con los mismos niveles de violencia que despidió a su antecesor, por lo cual una de sus primeras declaraciones fue reiterar la necesidad de las Fuerzas Armadas para atender el grave problema de inseguridad. En cuanto a los mercados, la jornada arrancó con signos de estabilidad e incluso de recuperación para la bolsa y el peso, aunque en buena medida debido a la distensión comercial entre Estados Unidos y China que impulsó los números de Wall Street. La nota más destacada ha sido, sin embargo, el anuncio de que el fideicomiso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se va a mantener para garantizar las inversiones de los tenedores de bonos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno ha señalado que las obras se mantendrán indefinidamente en marcha mientras se negocia una salida a compromisos financieros por más de 7,000 millones de dólares. El presidente López Obrador dijo en sus primeras declaraciones como mandatario que el país cuenta con un verdadero gobierno y que no fracasará como prevén sus adversarios. ¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza, que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. No va a ser como están pensando nuestros adversarios, los conservadores, que se están frotando las manos, esperando de que se descomponga la situación en el país y que no podamos conducir el gobierno. Respecto a la inseguridad, insistió en que la Guardia Nacional tiene un cuerpo para atender el problema de inseguridad de alrededor de 60,000 integrantes y eso será en el corto plazo. Respecto al aeropuerto, dijo en conferencia de prensa, la primera que ofrece como presidente en Palacio Nacional, que están garantizadas las inversiones de accionistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México y que se está llegando a acuerdos con las constructoras, aunque será hasta mañana cuando darán a conocer los detalles del mantenimiento del fideicomiso. La Coparmex indicó que el saldo de sus planteamientos fue negativo con expresiones polarizantes y maniqueas, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y advirtió que la relación que hoy inicia formalmente será institucional, sin fobias ni prejuicios. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Arranca también el gobierno de López Obrador después de tomar protesta el sábado pasado. Un arranque bastante intenso, como se esperaba desde muy temprano en su conferencia mañanera, que ya le vimos cuando fue gobernador de la Ciudad de México. Noticias importantes. Ahí está lo del Naim. Está también la creación de la comisión de Ayotzinapa. Y me da mucho gusto para poder analizar este asunto que esté con nosotros María Marván, analista política y investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. De Investigadoras Jurídicas de la UNAM. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Todo Hola, actual, Mariana. María. Todo actual. Hola, María. Mariana Benítez, abogada. ¿Cómo estás? Especialista en asuntos constitucionales. Y como cada lunes. Y además Muy de seguridad.
Y de además seguridad. cada lunes, Me gustan así los es. temas de seguridad. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, pues ya viendo lo que está pasando después del 1 de diciembre, ya las primeras decisiones del gobierno de Andrés Manuel. Dice que tiene las riendas del país. Acabamos de ver una imagen donde lo señalaba María. Para eso le sirvió, ¿tú crees? Porque leí también alguna declaración de Taibo, el famoso últimamente, decía, el periodo de transición nos sirvió para tomar el control del aparato. Mira, tan rápido se toma el control del aparato de un país, tan rápido se tienen las riendas en la mano. yo creo que sí hizo una transición muy distinta a las demás y sí llegó, digamos, va 3 pasos adelante de lo que normalmente llegan los presidentes. Eso tiene ventajas y desventajas. Hace 6 años todavía estábamos con la expectativa, el 2 de diciembre el 2 de diciembre nos despertamos con el pacto y todo el mundo dijimos, wow, qué sorpresa. Aquí no ha habido sorpresas. Creo que sí hay muchas cosas que ya tienen listas, digamos. Me siguen preocupando una cuestión que me parece muy importante. Sigo oyendo sus discursos como de alguien que está en campaña, que necesita vencer al otro. Probablemente tenga las riendas, seguramente la recompra de bonos, pues no se les ocurrió ayer en la mañana, supongo que lo tenían ya muy bien estructurado, muy bien planteado. No es algo, no quiero decir de ninguna manera que sea una ocurrencia. Lo que sí me preocupa es que siga hablando en tono de nosotros vamos a vencer y nos vamos a imponer a los malos, a los neoliberales, a los conservadores que quieren que fracasemos. El señor es presidente de 120 millones de mexicanos, los que votaron por él, los que no votaron por él, los que tienen edad para votar, los que no tienen edad para votar, y hoy tiene la obligación como presidente de hablarnos a todos y de incluirnos a todos en sus proyectos, pues, a los indígenas y a los fifís. Pues esa es otra de las declaraciones con las que arrancó hoy en la mañana, en efecto, Mariana, diciendo, ¿sí? Seguramente mis adversarios políticos se están frotando las manos deseando que este gobierno fracase. Totalmente, digamos, indeseable que siga en esa ruta el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es de que, digamos, la imagen más clara es el tono que utilizó en el discurso inaugural, digamos, de toma de posesión frente al Congreso, además, frente al Congreso. La protesta. Parecía realmente un discurso de cierre de campaña, ¿no? Enumerando los grandes highlights de su campaña y los puntos que pretende llevar a cabo, pero no parecía una persona que se asume presidente de 120 millones de mexicanos, como lo dice, sino de aquellos 30. Le está hablando a esos 30 millones de votantes que le dieron la confianza el 1 de julio. Entonces, realmente, por eso estamos viendo el discurso de ayer también en Veracruz, y hoy mismo en un evento tan importante donde estaba creándose esta Comisión de la Verdad, etcétera, donde sigue arengando, porque de verdad el tono inclusive del discurso ayer en Veracruz era de confrontación, era de denostar a aquellos. Se quisieron robar todo, pero no lo lograron. Dejaron algo, y con ese algo vamos a hacer de esta patria otro país, ¿no? Entonces, realmente creo que no le ha caído el 20, que ella es presidente, que tiene que comportarse como un hombre de Estado y que tiene que incluir, o nos tiene que caer a todos, que así va a ser 6 años. Caiga mal, es nuestro presidente de este país por 2.190 días. Pero un país tan dividido, Pepe, un país que tenemos tanta división, más que nunca, hay tanta crispación, y no se diga la violencia que padecemos, lo menos que puedes hacer es seguir dividiendo. Yo creo que es una estrategia del presidente. No creo que esté cometiendo un error, un accidente. Sí, es una estrategia, pero desafortunadamente para los que no compartimos eso, vemos que esto va a profundizar más las divisiones entre los mexicanos y pues desde luego eso no es positivo, no da señales positivas. Porque además tenemos que reconocer que llega con un gran bono democrático. Claro, Ese bono democrático tiene que hacerlo crecer.
Y la forma, creo que, de hacerlo crecer es generar un discurso incluyente. Ahora dígame, ¿creen que podamos estar también, digamos, ante una nuevas formas de hacer política, desde nuevas formas de relacionarse con los ciudadanos? Pienso, por ejemplo, en el tema de las consultas. Pienso, por ejemplo, en otros mandatarios que están, igual, como decías en un principio, parecen en campaña permanente, independientemente del triunfo en las elecciones. Estoy pensando en Trump. Sí, Trump. No se ha bajado de la campaña y es un presidente que desde la Casa Blanca confronta. ¿Estamos asistiendo a nuevas formas de hacer política, a nuevas formas de relacionarse los propios mandatarios con sus pueblos? Creo que sí, pero creo que es una forma que tiene muchos riesgos. Y creo que tiene, no sé si más riesgos, pero tiene riesgos distintos en Estados Unidos que aquí. Desde que Trump subió, hemos visto varias matanzas y hemos visto varios eventos con características claramente de odio racial, que está arengado por el presidente, ¿sí? Pero en términos generales, Estados Unidos es un país con muchos más espacios de paz y de convivencia que de enfrentamiento. En un país que tienes el nivel de inseguridad como el que tienes en México, que tienes el nivel de enfrentamiento como el que tienes en México, apostarle a la arenga me parece que puede ser muy peligroso. Me parece de verdad que necesitamos entrar en una lógica de reconciliación. No va a haber política de pacificación si no entramos en una lógica de reconciliación. A ver, si algo yo no vi en el discurso de la toma de protesta, ustedes me corrigen, Mariana, tú que te lo metaste completo, ya me dijiste en la mañana y en la tarde. Yo también. Hice eso, Mariana, sí. Yo también. ¿Hubo algún llamado a la reconciliación? No. ¿Tú viste algo? Lo único que yo vi fue un llamado, pero insisto, me parece que es más la lectura hacia aquellos que confiaron en él, un llamado a no dejarlo solo, ¿no? Dice, no, yo no voy a poder solo, sin ustedes no soy nada o casi nada, dijo así, literal, no me dejen solo, ¿no? Entonces, pero eso, insisto, ese mensaje va más dirigido a aquellos que saben, sí, ajá, exacto, fue en la tarde. Aquellos que sabe que son fieles a él, son sus bases, y coincido absolutamente con lo que dice María. Así como vimos y estamos viendo en Estados Unidos que ese discurso digamos, de discriminación, ese discurso basado en lo racial en Estados Unidos por parte de la cabeza del gobierno, que es Donald Trump, claro que ha tenido sus efectos, ha profundizado esa división racial. Recientemente estuve en Washington y me contaban que los casos de homicidios o de ataques contra personas latinas, sí, por supuesto y ahora, pero con más derechos se siente la gente de hacerlo. ¿Por qué lo dice? ¿No? ¿Por qué lo tolera? Entonces, acá, si estamos hablando de que hay que reconciliarnos, porque estamos viviendo niveles de violencia nunca antes visto, no creo que sea insoportables, no creo que sea una opción, ya más allá de si nos guste o no el estilo personal del presidente López Obrador, no creo que sea una opción realmente ir zanjando esas divisiones y sobre todo ir generando un país mucho más igualitario con un discurso de división. Yo creo que tuvo momentos, guiños de decir incluyo a todos, pero le gana la campaña. Finalmente lleva 12 años en campaña permanente y le resultó sumamente redituable. ¿Es inercia o es que realmente es un hombre yo creo que es estrategia. Yo creo que es estrategia. Es una estrategia y la estrategia es seguir, digamos, cultivando el poder desde el poder. El problema es cuál va a ser el límite de eso. ¿Sí? Tan es estrategia que ya lo dijo, voy a estar muy pocos días en la ciudad, en Palacio Nacional, yo voy a estar viajando todo el tiempo, porque además lo sabe hacer y lo sabe hacer. El sábado tuvimos un ejemplo clarísimo. Estuvo mucho más a gusto en la Plaza de la Constitución, claro, que en el Congreso, mucho más. Su ámbito no es el Congreso, o sea, en el Congreso estaba incómodo, en la plaza estaba en la plaza, pues, él sabe estar en la plaza. Y eso puede ser una gran ventaja. Y creo que la manera en la que ha levantado la esperanza de mucha gente, de verdad me parece, a lo mejor te voy a decir, lo necesitábamos.
Bueno, por lo supuesto, necesitaba. recobrar confianza en el futuro, creer en algo, es algo que Pero, parecía que estábamos ayunos hace rato. Pero es curioso, por supuesto que todos estábamos esperando, digamos, la gente en general necesitaba nuevas respuestas y como tú dijiste, confianza en el futuro. Pero lo curioso es que, en mi opinión muy personal, la tesis central, es decir, a lo que nos invita esta cuarta transformación, es en anhelar el pasado. O sea, realmente siempre hay un regreso al pasado y al parecer como si fuera un pasado que fue maravilloso, que es un pasado que merece volver al futuro, ¿sí? Cuando que no vi, por ejemplo, en el discurso en el Congreso, palabras como innovación. O sea, no hay una apuesta de manera preponderante a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Mencionó, sí, hay que decirlo, dijo, y también voy a apoyar a la ciencia y la tecnología, pero eso no es hacerle una bandera de desarrollo, una bandera para impulsar el desarrollo. Y perdón, pero hay países que los países que hoy vemos como campeones en materia de prosperidad, bienestar, le han apostado a eso, a las tecnologías, a la ciencia y a la educación. En algunas no cosas... es un tema que se escuche. Tengo que hacer un corte. A pesar de que en efecto hubo mensajes, digamos, polarizadores, así se lo señaló además Coparmex, hoy María Marván, los mercados amanecieron bastante tranquilos, la bolsa ha aguantado bastante bien, el peso incluso se recuperó un poquito y el anuncio sobre la recompra de los bonos del Naim también me parece que fue una jugada rápida, bien hecha. Bien pensada. Y no afectó mayormente a los mercados. Que creo yo, la verdad me cuesta trabajo hablar de finanzas porque no soy financiera, ¿sí? Creo que sí contiene un poco la reacción a la cancelación del aeropuerto. Lo que se esperaba era que el día de hoy firmara un decreto, así como firmó el decreto de la Comisión de la Verdad, cancelando el aeropuerto, y eso hubiera sido un desastre. Hay una cierta previsión a tratar de contener los mercados y tratar de evitar lo que se llama la contaminación de bonos, es decir, la deuda que no tiene que ver propiamente con los bonos del aeropuerto, que también bajen de precio y que perdamos la posibilidad de ser un país merecedor de inversión para financiar el futuro. El problema que tiene es que está perdiendo liquidez. Es decir, todos cuando pagamos la hipoteca de nuestra casa estamos muy contentos porque ya no tenemos la deuda. Pero normalmente cuando prepagas la hipoteca de tu casa, decides quedarte sin liquidez porque lo prefieres. Y es una decisión válida. Y lo que está prepagando de los bonos se lo está sacando de liquidez por lo menos al primer año. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver ahora. Una vez que nos presente su presupuesto, yo creo que hasta ahorita no hemos visto cuáles son sus prioridades. Los 100 discursos de la Plaza de la Constitución en las que se echó ahora 40 minutos hablando, pues pasaba desde lo muy macro hasta cosas que hasta cosas de reglamento y a lo mejor hasta cosas de reglamento que quizá de tránsito. tengan que ir en la Constitución moral. Pues a lo mejor ni en la Constitución moral, pero no vimos todavía prioridades. Es muy difícil no estar de acuerdo con muchos de sus proyectos, pues ¿quién no quiere que los pobres tengan más? Me parece que no ese es el planteamiento. Vamos a ver si este Buen Día, y ojalá, y no me refiero a Pepe Buen Día, ojalá realmente logre darle un muy buen comienzo de sexenio, porque sí es importante. A ver, en línea opuesta, así como los mercados estuvieron tranquilos, se recibieron el mensaje sin sobresaltos, en ambos casos, con la violencia no. Tuvimos un fin de semana, Mariana, bastante rojo. Un periodista semáforo fue asesinado, muerto, ¿sí? Así es, asesinado. En Jalisco, me parece. Así es, así es. Y se sumaron en el norte del país varios acontecimientos fuertes, Zacatecas, Durango. Con una preocupación además, sí. Tuvimos muchos muertos, pero él en su conferencia de hoy en la mañana dijo menos de los que hubo. Así es. Y las 50. Dos cosas son preocupantes. O sea, está contando o le están mintiendo ya desde ahorita, desde hoy, o piensa que de verdad no existen las benditas redes sociales.
porque todos en el fin de semana supimos que había más de los que hoy dijo en la mañana. Correcto. Y se lo acabaron en redes. Sin duda, Mariana. Y además ya digamos, sabiendo estas cifras, y lo ha dicho ya María, yo estoy segura que eso tampoco se va a detener y no de inmediato porque ya llegó alguien más a la presidencia, eso ya lo sabíamos, ¿no? Y tampoco la corrupción. Sería injusto pedirle que fuera diferente, por supuesto, ¿no? A ver, al segundo día, ¿por qué pedirle? Lo que sí sabemos, y es importante traerlo en el radar, es que ya empezó a haber un despliegue militar en varios estados, Morelos, en varios municipios, e inclusive, digamos, ya dándole el mando de las corporaciones a los militares, cuando que, bueno, se dijo que esto, primero habría que esperar a la reforma constitucional, que está ahí ahorita en el Congreso procesándose, para adecuar Pero es el caso de Morelos, artículos. entiendo que son 1.900 efectivos, con lo que arrancó la Guardia Nacional hoy, en ese estado. Sin consulta y sin ley. Ajá. Y ya arrancó. Porque dijo que iba a ser este tema tan controvertido, dijo que lo iba a someter a consulta por ahí de marzo, el 21 de marzo, precisamente. Ahora, lo tomo solo como ejemplo, pero en relación con la inseguridad y el caso de Morelos, no sé dónde ande Graco. Y el nuevo gobernador. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc. No se ha escuchado tampoco que se ha dicho, pero de que... Pero Cuauhtémoc es suyo, ¿no? Sí. Sí, pero digamos, de que va a haber desencuentros... Y quizá tensiones, vamos a hablar de tensiones entre el orden local y el federal, porque no ha quedado claro hasta ahorita, y eso sería muy deseable ya conocer. ¿Cómo en esta ecuación que él está planteando de Guardia Nacional y una nueva estrategia de seguridad, cómo entran los estados y los municipios? Somos una república federal, los municipios y los estados tienen atribuciones, lo he dicho aquí contigo varias veces, tienen atribuciones también y tienen facultades en materia de seguridad pública, y en todo ese esquema que ha presentado no vemos cómo van a coordinarse con la federación, porque hasta ahorita parecía que el planteamiento es solamente federal, pero realmente la capacidad de, digamos, las policías locales, las policías estatales, son las que de manera inmediata entran en contacto con la ciudadanía y son los que primero llegan a cualquier escena del crimen. Pues no sé. Entonces, ¿de qué manera van a coordinarse y cómo va a operar este despliegue en 266 regiones que dividieron el país con la operación policíaca que hoy por hoy siguen teniendo, independientemente de que haya cambiado o no el gobierno, siguen teniendo los gobiernos locales? Y es que ahí sí hay un tema. Se está anunciando en efecto que en Morelos ya está funcionando la Guardia. El propio Taibo llega al Fondo de Cultura sin haberse producido la reforma en el Senado. Y fíjate que ahí con Taibo, qué bueno que me das la oportunidad de decirlo, yo creo que perdieron una oportunidad maravillosa. Yo creo que la ley que le prohíbe a Taibo ser presidente o director, no sé cuál sea el título, de Fondo de Cultura Económica es profundamente xenofóbica. Sí, pero no es la única. Nuestra Constitución está plagada, para ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tienes que ser mexicano por nacimiento. ¿Qué diferencia hubiera sido el decir, nos dimos cuenta a partir de esto que es un absurdo, peinamos la ley y eliminamos esto de nuestro derecho y lo dejamos, pues a lo mejor para presidente y para nadie más? Sí, pero no es lo mismo perdieron una oportunidad de oro. No es lo mismo hacer un traje a la medida que reconocer un rasgo xenofóbico, una falla histórica dentro de que a lo mejor tuvo su razón de ser en 1917, pero ahorita la percepción de la gente habría sido completamente distinta. Distinta. Déjame rápido. Piensa el nuevo gobierno. Aristóteles, muchas gracias por llegar. Sé que has atravesado medio mundo para estar aquí. Media ciudad, medio mundo. ¿No? ¿Cómo sentiste el arranque de gobierno hoy? Hoy, yo creo que el día de ayer y también el mensaje que da el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, Pepe, creo que es un mensaje que nos deja mucho a deber todavía a los mexicanos. Creo que al presidente le ha costado mucho trabajo quitarse esa mentalidad de opositor, de luchador social, de crítico. Nos venías oyendo. Sí, nos venías escuchando. Y lo que creo es que en los siguientes días tendremos que darle el beneficio de la duda al presidente para que pueda mostrar de qué está hecha su propuesta, su proyecto, que todavía no se ve. La noticia que hoy acapara las notas es
el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, particularmente una recompra de bonos por $1,800 millones, que hay que decirlo son como 36,000 millones de pesos. Ahora, fue una buena jugada, ¿no? No. Salió, por lo menos de cara a los mercados, le salió bien. No. Hay algunos factores exógenos a México que han hecho que las bolsas en el mundo suban. Estados Unidos-China. Un poco el acuerdo que tiene Estados Unidos con China, y eso hizo que muchos de los inversionistas lograran tener tranquilidad y se capitalizó en los mercados. Pero esto de la recompra, hay que decirlo de manera muy clara, Pepe, es una lectura que están haciendo los responsables ahora de las finanzas públicas de este país, a que las cosas no se hacen por capricho, que hay una ortodoxia y una disciplina financiera que no solo depende de una oficina o de un escritorio en la tesorería o en Hacienda. Pues lo están aprendiendo. No, yo creo que no están aprendiendo. Yo lo que creo es que van a tener que poner en orden a quienes políticamente creen que estas decisiones se pueden tomar desde un escritorio, y hay que entender que los mercados son muy sensibles y que esos mercados tienen dentro de los cauces legales algunos elementos para llevar al gobierno a los tribunales en otros países. María. El señor es el que sabe La de primera esto. parte, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y la última te diría, no solamente el tema de las demandas que puedan venir, que parece que ya se están... Que ya estaban cocinándose, trabajando. por supuesto. Hay o se prevé que puedan producirse también en otros ámbitos. Pienso, por ejemplo, el judicial. Estoy leyendo datos como cerca de, me parece que son 2,000 amparos, y dentro de ellos 600 de magistrados. Por sueldos y salarios. Por sueldos y salarios. Y va a haber amparos también por recorte de prestaciones. O sea, en este país todavía existe una ley federal del trabajo, y cortar prestaciones significa agreder a la seguridad laboral. Entonces yo creo que ahí va a haber una buena parte de litigios. Los abogados laboralistas que defienden empleados van a tener mucho trabajo, yo creo. En ese contexto, ¿qué esperan? Unos primeros días, un primer mes en lo que llega además el presupuesto. Mariana, digo, ¿tranquilo o crees que los próximos días vamos a ver un creciente, digamos, conflictividad, sobre todo en esos ámbitos? Bueno, yo creo que el presidente no veo que se vaya a mover de donde está, ni que vaya a cambiar el discurso. Del aeropuerto, dices. Bueno, yo lo digo en general, ¿no? En general. Digamos, a él no lo vamos a mover de lo que ha fijado como sus puntos básicos, sus prioridades, y podemos decir que son prioridades. Y por otro lado, veo también a un equipo que pues tendrá que pasar por esa curva de aprendizaje, de tomar verdaderamente las riendas de los temas. Yo llegué y también Aristóteles, ¿no? Es decir, mientras llegas a una nueva oficina y tomas conocimiento de todo, bueno, pues va a tomar un tiempo. Y con eso van a seguir pasando muchas cosas. La delincuencia va a seguir ahí, es decir, y como decíamos ahorita María y yo, no es que tampoco le estemos exigiendo que ya al día siguiente ya la tasa de homicidios disminuya, ¿no? Pero, es decir, el país va a seguir caminando, ¿sí? Como ha venido caminando, y me parece que la propia realidad, espero sea así, la propia realidad vaya atemperando cierto discurso, pero digamos, y cierta idea de cómo se maneja este país. En términos generales, en los próximas semanas, el arranque, en la primera etapa de este gobierno, los primeros 100 días, esperas que, digamos, los frentes que parecían demasiado abiertos durante la transición se cierren y tengamos, digamos, una primera etapa tranquila, o va a haber alta conflictividad, o por lo menos mayor conflictividad de la que se espera? Pepe, lo que vamos a ver es un presidente con un equipo haciendo anuncios mediáticos que les gusta escuchar a un segmento importante de la sociedad. Van a cancelar la reforma educativa, va a enviar una iniciativa de cancelación de la reforma educativa, que eso es constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Va a iniciar seguramente las obras de la refinería en Dos Bocas. El 9, así es. Va a anunciar el inicio de las obras en el Tren Maya, y del nivel con el que van a sustentar muchas de estas decisiones es el nivel de un papel. Voy a tomar el tuyo. Nos enseñó el presidente electo 2 pistas
del aeropuerto en Santa Lucía. Y yo quiero saber si los inversionistas, tenedores de los bonos, que son 6,000 millones de dólares, con ese proyecto van a confiar en que van a tener la oportunidad de una fuente de repago de esos bonos. Son 6,000 millones de dólares, son 120,000 millones de pesos, de los cuales solamente tienen 1,800 millones de dólares disponibles, por eso hacen recompra. Los otros 4,200 no los tienen. No van a poder pagarle a los tenedores esos 4,200 millones de dólares, salvo que haya una ampliación presupuestal y entonces que la sociedad lo sepa. Son casi 84,000 millones de pesos que van a ser pérdida y que se van a requerir obtener del presupuesto, y eso súmale más los apoyos a los segmentos vulnerables, los 10 millones de becas que va a dar, los 2,3 millones para los que son ninis, que no hay que decirles ninis ya, adultos mayores, mujeres solteras. No hay forma de que esa ecuación cuadre. O sea, lo que estamos viendo con el Nanim es una especie de deuda encubierta. Lo que estamos viendo es comprar deuda que ya tenía el gobierno para poder cancelar una obra. Una obra que ya lleva gastados más del 60% de eso, y esa obra ya gastada ahí se va a perder. Se va a ir a la basura, que es la diferencia con la hipoteca. En la hipoteca prepagas la hipoteca, pero te quedas con la casa. Es muy sencillo. Hicieron una tanda, el primero que se llevó todos los números, se llevó el dinero y ya no quiere jugar. Ese es el tema. O sea que vamos a ver, digamos, muchos juegos artificiales en términos mediáticos, anuncios, y donde sí va a ser difícil moverse va a ser en el presupuesto. Ahí sí no hay para dónde hacerse. De las premisas que acaba de anunciar el subsecretario del ramo, que es Arturo Herrera, señala que trae previsión de 3 a 3.5 de inflación, un superávit del 1% del Producto Interno Bruto, ni una ni otra. No es factible. No le van a ver, superávit 1% del PIB. O sea, el compromiso anterior creo que era 0.8. No, era 0.8, ahora están arriba. 2017 era 0, no lo logramos, era 0.5. 2018 todavía no sabemos cómo va a terminar, y estarían obteniendo más ingresos que gastos el próximo año. Con todo eso que traen, no hay forma. O sea, estás, digamos que denunciando un poco ficción. No son fuegos artificiales, es una ficción que están haciendo parecer verdad y que mucha gente lo cree. Pues tenemos que hincarle el diente a esas afirmaciones. Muchas gracias por haber venido. Pepe, voy llegando, ¿ibas a acabar el programa? Llegaste. Oye, llegó barriendo, pero más bien bateando. Gracias, muchas gracias. Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, muchas gracias. Sí, un placer haberte tenido, de verdad. Gracias. Muchas gracias, María Marván, como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Como todos los lunes, Mariana Benítez. Muchas gracias, Mariana. Gracias, nos vemos. Pepe, como siempre. Gracias a los tres, pero sobre todo.